el escalofriante muro de Adriano en 550 kilómetros de oscuridad prohibida y enigmas malditos revelados. El aire era pesado, como si los lamentos del barrio aún flotaran entre la sombra. Juan, agotado tras otra larga noche patrullando, sabía que la tranquilidad nunca duraba. Las luces parpadeantes de los neones apenas lograban iluminar las oscuras calles llenas de secretos. Así que se adentró en el antiguo hospital abandonado, el corazón latiendo con fuerza. Cada paso resonaba como un eco en su mente, y en cada esquina sentía que algo maligno, lo observaba en la penumbra. Logró llegar al vestíbulo, donde un mural cubierto de símbolos oscuros pareció cobrar vida bajo el resplandor de su linterna. ¿Qué demonios es esto?, susurró, mientras sus dedos temblorosos acariciaban la superficie irregular. Las figuras en la pintura parecían contar historias de agonía, almas perdidas, y Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. En su barrio, los murmullos hablaban de leyendas, de un ser que acechaba en la oscuridad, un fantasma que engañaba a los vivos con dulces promesas antes de devorarlos. Los días pasaron, y la desesperación se adueñó de Juan. Las desapariciones de niños en el barrio eran más que rumores. Eran realidades aterradoras que se adherían a su piel como un sudor frío. Almuerzos sin comer noches en vela. Y su hija Carla, empezando a hablar de un monstruo que se asomaba entre la sombra. «Papá, el monstruo está en el mural», decía. Sus ojos grandes, llenos de terror, reflejando las historias que había escuchado de los ancianos. Aquellos relatos de traiciones familiares y secretos inconfesables empezaron a apoderarse de su mente. Su mundo, que siempre había estado arraigado al amor de su hija, ahora estaba al borde del abismo. Una noche, mientras regresaba a casa, un escalofrío lo hizo detenerse. Una sombra se movía entre los callejones oscuros, y su instinto le decía que no era la primera vez que la veía. Marta, su vecina, se acercó, pero su rostro pálido y tembloroso solo incrementó la sensación de peligro en Juan. «El mural. No lo comprendes, ¿verdad?», empezó a murmurar, luchando por encontrar la fuerza en su voz. La advertencia en sus palabras retumbaba en la mente de Juan, pues sabía que su comunidad guardaba secretos que podrían hacer temblar los cimientos de su vida. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El terror se intensificó esa misma noche, cuando, al llegar a su casa, escuchó el grito desgarrador de Carla. La encontró en la sala, pálida como un fantasma, murmurando ininteligiblemente sobre una sombra que se acercaba, y que tenía nombre y rostro. Juan sintió el terror apoderarse de él. ¿Cómo podía salvar a su hija de algo que ya parecía estar entre ellos? Se dio cuenta de que el horror que enfrentaba no era solo el que habitaba en las calles, sino el que se gestaba entre las personas que amaba. En sus manos, el destino de Carla pendía de un invisible hilo. ¿Podría resistir el oscuro abrazo del monstruo, no solo en el exterior, sino también dentro de su propia familia? La noche se cerró como un manto oscuro sobre el barrio. Mientras Juan trataba de calmar a Carla en su voz temblorosa, apenas podía competir con el eco de sus propios miedos. Las sombras en las esquinas no eran solo juegos de luces, tenían forma, tenían ojos, ojos que no solo miraban, sino que también devoraban. «Papá, está aquí, en la casa», susurró Carla, apuntando al umbral de la puerta. Juan se giró, el corazón en la garganta. Con cada latido, la atmósfera se hacía más densa, como si la habitación misma se cargara de una energía malévola. Una sensación helada recorrió su cuerpo, y en su mente resonaban las palabras de Marta. El mural, aquel mural que había atrapado su atención y que parecía tener muchas más historias que contar. «Colmate, amor, no hay nada aquí», intentó confortarla, pero a medida que lo decía, su voz sonaba menos convincente
Incluso para Ella, la desconexión entre su frase y lo que realmente sentía era profunda. Se acercó a ella, y al hacerlo, notó algo extraño. Algo se movía en la penumbra del pasillo. Haciendo un esfuerzo titánico por mantenerse firme, se plantó frente a Carla en el aire, se volvió gélido, y un ruido distante resonó desde el interior de la casa, como un susurro que parecía llamarlo. Sin pensarlo dos veces, Juan se encaminó hacia la fuente del sonido. Cada paso lo acercaba a una verdad que no estaba preparado para enfrentar. El pasillo estaba oscuro. Las sombras danzaban en la pared, como si estuviesen vivas. La linterna en sus manos arrojaba luces cortas y errantes, iluminando parches de la oscuridad, pero nunca lo suficiente. «Carla, ¿estás bien?», preguntó, su voz quebrándose mientras regresaba a la sala. Alzó la linterna, y justo en ese momento, un grito desgarrador emergió del fondo de la casa. Era un grito que Juan reconoció, pero que se le heló la sangre. No era de Carla. Era el chillido de un niño, lejano y desgarrador, que venía de otra habitación. «Debo ir», murmuró, pero al mismo tiempo su instinto lo frenaba. ¿Qué le pasaría si se alejaba? La oscuridad parecía necesitarlo, como si en todos sus secretos se escondiera la respuesta a lo que realmente había ocurrido en el barrio. Cuando Juan se asomó a la habitación de donde provenía el grito, se encontró con el eco de su propia desesperación, la antigua sala de juegos, llena de juguetes polvorientos y recuerdos olvidados. En medio de la habitación, una figura se movía, su corazón latía desbocado. Era un niño, de no más de 7 años, con los ojos abiertos en un terror absoluto. «¡Ayúdame!», gritó la criatura. «No puedo salir de aquí». Juan sintió una mezcla de compasión y horror. El niño se retorcía como si un muro invisible lo aprisionara. Pero antes que pudiera acercarse, la figura se desvaneció en un vórtice de sombras. Algo oscuro y pululante lo rodeó, llenando la sala de un silencio pesado. Entonces, el mural en el vestíbulo pareció iluminarse con un brillo antinatural, los símbolos vibrando como si estuvieran vivos. Aquello era una advertencia. Las murallas del horror se cerraban, y Juan entendió que el monstruo que había venido a reclamar su hija no era solo una sombra, era la encarnación de un pasado que se negaba a morir. Desesperado, corrió de regreso a la sala, pero Carla ya no estaba. Solo una risa lejana y burlona resonaba entre las paredes de la casa. «¿Dónde está mi hija?», gritó Juan, el pánico envolviéndolo. La respuesta llegó como un susurro: «Ella es parte de nosotros». Ahora, se quedó paralizado, cada célula de su cuerpo gritando para entrar en acción. Pero, ¿qué podía hacer ante un enemigo que ya había tomado a su niña? Las sombras se cernían sobre él, y él estaba perdido en un mar de tinieblas. Pero, ¿acaso había alguna esperanza en su desesperación? ¿Un camino para reclamar lo que había perdido? Sin tiempo que perder, Juan se lanzó hacia el mural, con el corazón latiendo fuertemente en sus oídos. Era ahora o nunca. ¿Podría desentrañar el misterio que lo mantenía prisionero y salvar a su hija de la oscuridad eterna? Su viaje apenas comenzaba, y el horror apenas empezaba a revelarse. El mural en el vestíbulo emanaba un brillo siniestro, como si una vida oscura y pulsante residiera en sus colores desgastados. Juan se acercó, su corazón golpeando su pecho con cada paso. Las figuras representadas parecían danzar, las sombras por fin revelando una escritura ininteligible. Cada símbolo parecía gritar, implorando ser entendido. ¿Podría haber respuestas en ello? Mirando de cerca, las imágenes comenzaron a tomar forma, contando una historia de sufrimiento y terror. A medida que su mente se sumergía en aquella narrativa pictórica, vislumbró a un hombre, un ser que parecía estar atormentado, arrastrando una carga que le devoraba el alma. «Este lugar no es solo una casa», se dijo, dándose cuenta de que se había convertido en un santuario de horrores olvidados. Mientras tanto, a cada lado de él, las sombras empezaron a agitarse. Sentía sus miradas gélidas, como cuchillos afilados, recorriendo su piel. La voz de Carla volvió a resonar en su mente, desesperada, como un eco sordo. El gris de sus ojos, atrapados entre las sombras, parecía llamarlo. «Papá, ayúdame», decía constantemente en sus pensamientos. Entonces, el mural cobró vida, con anuncio maligno. Los símbolos comenzaron a cambiar, a unirse, revelando un mapa.
Juan sintió que su estómago se retorcía. El camino indicado apuntaba a la trastienda de la casa. Sin dudarlo, emprendió su camino. Un sudor frío recorriendo su frente ante la inminente sensación de que nada volvería a ser igual. La trastienda estaba apartada, casi olvidada. La puerta, vieja y crujiente, cedió ante su empuje, revelando un espacio tenebroso, donde el aire estaba impregnado de un aroma a humedad y a algo mucho más profundo, más oscuro. ¿Carla?, preguntó, su voz resonando débilmente entre los objetos cubiertos de polvo. Pero solo recibió un silencio opresor a cambio. Al mirar a su alrededor, sus ojos se encontraron con un antiguo baúl de madera. Tenía inscripciones similares a las del mural. Sin pensarlo, se acercó, el corazón palpitante en su pecho. Abrió la tapa, y en su interior, una ola de imágenes olvidadas se abalanzó sobre él como un tsunami. Vio a niños riendo, a padres felices, pero bajo la superficie había un hilo rojo de tragedia que les conectaba a todos. La garra de la oscuridad se cerraba firmemente alrededor de cada historia, cada vida. De repente, un escalofrío lo recorrió al descubrir un objeto, un viejo colgante, en forma de lágrima. Al tocarlo, sintió una conexión, una especie de chispa que recorrió su cuerpo. Las sombras que lo rodeaban comenzaron a agitarse con furia, y un grito unísono brotó de la casa, resonando como un recordatorio de que no había vuelta atrás. Sentía que eran las voces de las almas atrapadas, queriendo ser liberadas, pero a un alto costo. ¿Qué has hecho? Un susurro helado le cortó la respiración. Juan se volvió, y ante él apareció una figura espectral, blanca como la neblina. La criatura tenía el rostro de una mujer, pero su mirada era sombría y sin vida. «Has despertado lo que estaba dormido», exclamó, su voz un eco tétrico que parecía venir de todos lados. «Ayúdame a salvarla», imploró Juan, desesperado. Pero la mujer solo se dejó llevar por una risa amarga, resonando en las paredes de la casa, como si disfrutara su sufrimiento. «¿Salvar? Ya es demasiado tarde», murmuró con amarga dulzura, y con esos últimos ecos de esperanza, desapareció en la penumbra. Mientras las sombras afilaban los contornos de su espalda, Juan comprendió que el colgante no solo era un salvavidas, sino una trampilla hacia el mismo abismo que se había llevado a su hija. «Debo hacer algo». «¿Pero qué?», pensó, sintiendo la presión aplastante de la desesperación, y el tiempo corriendo en su contra. La habitación comenzó a cerrarse, como un abrazo mortal, mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad. Encontró su determinación, aferrándose al colgante, decidido a desentrañar el secreto que podría liberar a todos. Pero los ojos de la oscuridad lo miraban fijamente, y en un susurro, escuchó una advertencia: no todos los secretos deben ser revelados. Mientras una risa lejana atronaba en su mente, Juan supo que el verdadero horror aún estaba por venir, y el tiempo no era su aliado. Lo que se escondía detrás de las sombras podría cambiarlo todo, pero ¿estaba listo para enfrentarlo? La pregunta quedó en el aire, dejando un eco de incertidumbre en su corazón. La atmósfera, en la trastienda, se volvió aún más densa. Las sombras parecían cobrar vida, danzando frenéticas con cada susurro, cada eco distante de algunos lamentos. Juan, aferrado al colgante, sintió que la oscuridad se le amontonaba, invitándolo a rendirse. «No debo tener miedo», se repitió, pero la duda se enraizaba en su mente como un parásito. De repente, una sombra más densa se separó del resto, tomando forma de un niño pequeño, con ojos grandes y asustados que reflejaban la desesperación que sentía Juan. «¿Eres tú, Carla?», preguntó, la voz temblorosa. Pero la criatura solo negó con la cabeza, y su expresión se tornó en horror. «Cuidado», gritó. «Ella viene». El corazón de Juan se congeló. «¿Quién? ¿Quién viene?». Pero la figura solo se desvaneció en un parpadeo, como si las sombras las reclamaran de nuevo. Un escalofrío le recorrió la espalda y miró a su alrededor, como buscando respuesta en los muros venerables que parecían absorber el miedo de su ser. Una risa suave, casi infantil, rompió el silencio. Provenía de un rincón oscuro. «¿Te asusta la oscuridad, papá?». La voz era nítida, pero había un eco perturbador. Juan se volvió, y ahí estaba ella, o al menos la imagen que más deseaba ver. Carla sonreía,
pero sus ojos eran pozos vacíos. Ven, ven a jugar. Juan intentó acercarse, pero un grito desgarrador resonó en el aire, y su hija desapareció como un espejismo. Es un engaño, no te dejes llevar, musitó para sí mismo, luchando contra la desesperación que amenazaba con atraparlo. Las sombras a su alrededor temblaban como si se rieran de su sufrimiento. ¿Vas a quedarte ahí, mirando? Vino una voz profunda, zumbante como un eco en una cueva, desde el fondo de la trastienda. Era un hombre, con un cuerpo retorcido y delgado, un rostro surcado de canas y arrugas que contaban historias de una vida de dolor. Aquí, tu hija, no puede salir. A nadie puede. Todos estamos atrapados. ¿Y tú, querido? Has abierto la puerta. Cierra la boca, gritó Juan. Pero su voz sonó débil frente a esa verdad. No puedo dejar que esto termine así. Debo encontrarla. El hombre sonrió, mostrando incisivos amarillentos y afilados. Es un camino muy peligroso. La oscuridad tiene hambre, y no le importa a quién se lleva. Las imágenes del baúl comenzaron a retumbar en su mente, como un tambor lejano. Esa conexión que había sentido al tocar el colgante empezaba a encender algo en él en sí. Hay un vínculo que me une a ellas, pensó, casi sin saberlo. Afuera, el viento aullaba contra los muros, como un lamento de los perdidos. El hombre continuó, su voz, ahora baja y cautivadora. Si quieres salir, tendrás que hacer un sacrificio. La oscuridad tomará lo que quiere, y tendrás que dar algo a cambio. Juan sintió que el aire le faltaba un sacrificio. Siempre había leído sobre ese tipo de cosas, pero nunca pensó que se volvería real en su vida. No puedo hacer eso, murmuró, sabiendo que cada opción que tomara podría condenarlo. La figura del hombre se hacía cada vez más densa, como si absorbiera la luz. ¿Quieres salvar a tu hija? Entonces elige, tú o ella. Una ola de pánico lo abrumó mientras las sombras comenzaron a cerrarse nuevamente a su alrededor, zumbando en un crescendo intenso. Ya no solo eran ecos de almas perdidas, sino un coro que gritos llenaban la trastienda. La pregunta aterradora resonaba en su mente. ¿Qué elección debía tomar? En ese momento, el colgante brilló en su pecho, con más intensidad, invitándolo a descubrir un nuevo secreto, un nuevo horror. ¿Qué pasará si elijo mal?, pensó, con el frío miedo calándole los huesos. Afuera, el viento aullaba, y en el silencio que siguió, la respuesta parecía más inminente que nunca. Se atrevería a realizar el sacrificio necesario, sin saber el precio que tendría que pagar. La presión en su pecho se tornó casi insoportable, mientras la sombra de la figura retorcida se acercaba. Su tiempo se acababa, y la pregunta quedó flotando en el aire, esperando su respuesta. ¿Harías el sacrificio más terrible de todos? Las sombras, agora retorcidas y ansiosas, dejaron de susurrar para convertirse en un clamor aterrador. Juan sintió que la presión en su pecho se volvía un persistente latido que resonaba en su mente, como un recordatorio constante de su decisión inminente. Las palabras del hombre, sus ojos amarillos, brillando en la oscuridad, reverberaban con un eco fantasmagórico. ¿Tú o ella? Debo hacer algo, pensó, intentando aferrarse a esa idea, como si pudiera darle forma, como si con solo pensarlo, pudiera abrir un camino a su hija. Pero de pronto, las murallas de la trastienda empezaron a vibrar, como si el lugar en sí protestara por la presión de la elección que lo ahogaba. Juan dio un paso hacia la figura encorvada. ¿Qué tipo de sacrificio?, preguntó, su voz temblando, entre el miedo y la determinación. El hombre sonrió, pero no de manera amistosa. La oscuridad quiere lo que le pertenece. Un alma perdida, un alivio para su hambre. Te tomaría a ti, o una de tus memorias más preciadas, algo que haga que tu corazón se detenga por un instante. No puedo, gritó Juan, sintiendo como su sangre fría palpitaba de rabia. No por ella. Eso es lo que todos dicen, murmuró la sombra, acercando su rostro al de Juan. Fue un movimiento repentino que congeló al hombre en el lugar. En ese instante, la oscuridad pareció cobrar vida. Los rostros de varias almas perdidas comenzaron a materializarse entre la sombra, cada uno de ellos con sus ojos apagados,
sus lamentos flotando en el aire como un aliento helado. Ella está aquí. Te está llamando, añadió la figura, gesticulando hacia un rincón donde las sombras se replegaron, dejando ver una visión. Carla, su pequeña, estaba en la penumbra, su rostro pálido y sus labios formando un papá sin sonido, pero con una desesperación abrumadora. Juan sintió como el miedo se transformaba en un impulso salvaje. «Déjala ir», gritó, ya no soportando ver su imagen tan dañada y frágil. Las sombras parecieron burlarse, cerrándose más, arrinconándolo, para que se encontrara cara a cara con el dilema que lo devoraba. «Todo tiene un precio», insistió el hombre. Su voz, un siseo, que atravesó la mente de Juan Annelig. «¿Te quedas con tu vida y la de ella? ¿O cederás a la oscuridad lo que exige? Una opción por cada vida que quieras salvar». El aire se volvía irrespirable, y las voces de las almas perdidas alzaban un clamor arrollador, creando una sinfonía de desgracia que efectivamente lo aturdía. Juan miró a su hija, sintiendo que una tijera emocional lo cortaba al ver su aspecto. Siempre habrá un camino, siempre. Las sombras comenzaban a entrelazarse, tejiendo una nueva silueta, más oscura, más amenazante. El tiempo parecía desvanecerse, y la risa infantil resonó nuevamente, recordándole que cada segundo que pasaba era una rendición por su parte. «Carla», gritó, su voz cargada de impotencia, mientras el colgante brillaba con más intensidad, pulsando violentamente como latidos desesperados. En su mente resonaban susurros de la oscuridad, tentándolo a aceptar, a ceder, porque todo sacrificio tiene su consecuencia. Y en el fondo, lo sabía. Sintiendo que el tiempo se escurría entre sus dedos, decidió que ya no podía esperar. Con el corazón latiendo en su garganta, dio un paso hacia la elección, mientras las sombras rugían en anticipación. ¿Sería el sacrificio una puerta a su salvación o una trampa mortal? La figura oscura sonrió, sus ojos destellando. «Entonces, hazlo, pero ten cuidado con lo que ofreces, Juan». Y con un grito ahogado, la realidad pareció romperse a su alrededor. La oscuridad se abría, y un abismo se expandía ante él, un lugar donde las almas perdidas se retorcían en su eterna condena. «El momento ha llegado», pensó Juan, «pero ¿qué demonios estoy dispuesto a perder?». Porque la verdad estaba a un paso, y su elección resplandecía con un terrible y oscuro futuro. Una luz tenue surgió entre la oscuridad en respuesta a su decisión, y con ello, una pregunta más se alzó en el aire. ¿Era la redención posible, o estaba condenado a ceder a la trastienda de los horrores? La luz tenue se intensificaba, un resplandor fantasmal en medio de la opaca negrura que lo rodeaba. Juan sintió como la presión de la elección lo engullía, como estar a punto de caer por un abismo sin fin. Se aferró al colgante que le había dejado su esposa, un objeto tan simple pero lleno de recuerdos. Ahí, en su mano, parecía robusto frente al caos. «¿Qué vas a ofrecer, Juan?». La voz del hombre retumbó en el aire, como un eco distorsionado que azotaba su mente, empujándolo hacia adelante. La desesperación le tensó los músculos. Sabía que cada segundo contaba, y su resolución se tambaleaba entre la esperanza y el horror. «Siempre hay una manera», murmuró para sí mismo, intentando callar el llanto de su hija, que seguía resonando en su mente, una mezcla angustiante de confianza y desolación. «¿Una manera?», replicó la figura, inclinándose hacia él, como un depredador que olfatea a su presa. «Eligi Sabialmenchi, tu vida, o las memorias. Piensa en lo que te define, lo que sería un verdadero sacrificio». Las sombras a su alrededor parecen cobrar vida propia, zambulléndose en un torbellino de desesperación. Los rostros en la penumbra miraban a Juan, suplicantes y llenos de un terror indescriptible. Algo en su interior se rompió en una verdad latente. Recordó sus risas, sus días juntos, y como ella había iluminado incluso sus horas más sombrías. «Carla», gritó otra vez, con furia, intentando romper la ilusión de lo que la oscuridad ofrecía. En ese momento, una chispa de claridad iluminó su mente. Ceder no era la única forma de luchar. «Hazlo tú, entonces», dijo al hombre, con determinación. «Si vas a tomar algo,
Toma lo que vienes a buscar. Toma mis memorias, en lugar de mi vida, o la de Carla. La figura se detuvo. Su sonrisa se deformó por un instante, como un reflejo distorsionado en un espejo roto. ¿Estás seguro de que puedes vivir sin ellas? Las memorias son lo que te define, las experiencias que moldean tu ser. Sin ellas, serías una sombra vacía de ti mismo. No soy una sombra, gritó Juan, su voz resonando en la habitación. Soy más que recuerdos. Soy un padre. ¿Qué es la oscuridad sin mí? Mientras pronunciaba esas palabras, sintió un cambio en el ambiente. La oscuridad parecía dudar, titubeando entre la fuerza de su convicción y el eco de su egoísmo. Estás eligiendo un camino peligroso, Juan. El hombre inclinó la cabeza observándolo con una nueva percepción. Las sombras se detuvieron. En espera del resultado de la decisión de Juan, lo que propones no es común. Te liberarás de ellos, pero ya no serás tú, Juan. Serás solo una cáscara. Juan sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero el resplandor del colgante brilló con más intensidad. He perdido lo suficiente como para no tener miedo. Toma lo que quieras y suéltala. Las sombras parecían agitarse, creando una danza tormentosa, como si la misma negrura se sintiera ofendida por su desafío. El hombre oscuro dio un paso al frente, y al hacerlo, las almas alrededor de Juan comenzaron a gritar, su lamento resonando en sus oídos. El aire se volvió denso, y Juan supo que había cruzado una línea. Un ángulo de desesperación se deslizó en su pecho, mientras las sombras comenzaron a apretarse a su alrededor. La figura oscura extendió su mano, su risa ritumbando, llena de una satisfacción cruel. Entonces, lo haces. Pero recuerda, el precio siempre es alto. Un tirón desgarrador se apoderó de su memoria. Imaginis du Carla, su risa, su abrazo. Cada momento que lo había formado se sentía como si se desvanecieran en el vacío que se acercaba. Juan gritó, aferrándose a la luz de su colgante, intentando contener lo que aún quedaba de su esencia. En un último estallido de dolor, el mundo a su alrededor se oscureció, como si una cortina se cerrara ante sus ojos, y Juan sintió que se desvanecía en la nada. Sin embargo, una chispa de su corazón seguía latiendo, resistiendo, mientras la oscuridad intentaba consumirlo. Y en esa penumbra, una nueva voz surgió, repentina y clara, haciendo eco en su mente. Hiciste una elección, pero los verdaderos horrores todavía están por venir. La pregunta quedó en el aire, un susurro tenebroso que resonaba. ¿Qué tipo de sombras lo esperarían ahora, cuando todo estaba en suspenso, y su sacrificio aún no había revelado su verdadero costo? Las sombras temblorosas se disolvieron en una espiral de dolor, como si el aire mismo se hubiera convertido en un veneno. Juan, atrapado en la oscuridad, sintió como su ser se estiraba y se desgarraba, como un tela de araña al borde de romperse. Sus recuerdos le eran arrancados uno por uno, como hojas secas de un árbol marchito. Pero, en medio de la agonía, un esbozo de claridad le atravesó la mente. Las sombras, en su oscuro despliegue, comenzaron a tomar forma. No solo eran espectros perdidos. Algunos rostros le eran familiares. Juan podía ver las caras de otros feligreses, desaparecidos en los susurros de la noche. Por un instante, la angustia de su sacrificio se mezcló con una nueva terrorífica comprensión. De repente, un frío helado le recorrió la espina. Un susurro desgarrador resonó a su alrededor, como un eco del sufrimiento de aquellos atrapados en la penumbra. Juan, llamaban estas almas, un lamento que se colaba en su mente y dibujaba cicatrices en su espíritu. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué les hiciste?, gritó él, desatando su rabia. Su voz resonó con un eco electrizante, y por un momento, las sombras vacilaron. Algunos de esos rostros, más que figuras borrosas, parecían reclamar su atención, suplicando por ayuda, buscando redención. Ellos están aquí por tu culpa, dijo una voz entre los gritos. Era un hombre con los ojos llenos de desesperación y vacío. Tu decisión nos encadenó, Juan. Ahora somos parte de este horror, tan atrapados como tú. Esa revelación lo golpeó como un puño, instalando en su pecho una mezcla de culpa y terror. Las sombras empezaron a acercarse más, llenando cada rincón de su ser,
con una sensación de apremio così triunfante. Juan intentó retroceder, aferrándose aún al colgante, que ahora parecía brillar con un fulgor más tenue. Las cadenas del dolor lo ataban a un destino del que no podía escapar. No, no puede ser así, musitó, sintiéndose desvanecer en cada palabra. Pero, Louise, ahora que has renunciado a tus recuerdos, has comenzado a formar parte de nosotros. La figura del hombre parecía diluirse en el aire, difusa como una niebla densa y perturbadora. No. Por favor. Juan sintió como el pánico le subía al rostro. Quería Looker. Quería gritar. Desgarrarse de aquel lugar. Pero las sombras eran más poderosas. Sus ojos, vacíos y tristes, lo miraban con un anhelo que trascendía el temor. El sacrificio no fue solo tuyo. Juan ahora. Tenemos que pagar un precio juntos. Las sombras comenzaron a cerrarse, un trago de oscuridad que iba invadiendo su mente, desdibujando su existencia. La risa ominosa del hombre resonó a su alrededor, mientras las voces de aquellos dañados se entrelazaban, convirtiéndose en un coro de sufrimiento. Él crujía. Y en medio del clamor, Juan escuchó una palabra, susurrada con una mezcla de esperanza y desesperación, a la salida. Cuando el eco de esa promesa resonó en su ser, algo más comenzó a crecer dentro de él, en una imagen retorcida de la luz de su hogar. De su hija, bailó ante sus ojos. Era él quien todavía podía dar esperanza, y el deseo de protegerla le insufló fuerza. Erguido en su tormento interno, lanzó un grito que atravesó la oscuridad. «Hay un camino de vuelta». En ese instante, la oscuridad se oscureció aún más, como si las sombras quisieran reprimir su luz. Una risa aguda destrozó el eco de su clamor, un eco que se bifurcó en 1000 direcciones, y el resplandor del colgante brilló una vez más, reflejando un nuevo destino. La pregunta flotaba en el aire, amenazante. ¿Lograría encontrar esa salida antes de que las sombras lo devoraran por completo? El grito de Juan reverberó en la oscuridad, desgarrando los ecos de los lamentos olvidados. Las sombras se retorcieron. Sus formas distorsionadas se agitaron, como si su propio terror cobrara vida. Entonces, la luz del colgante se intensificó, un faro en el mar de desesperación, enviando haces de claridad que luchaban contra la oscuridad. Pero el frío seguía siendo intenso y el sufrimiento palpable. De repente, un susurro fresco y tenue se hizo audible entre los gritos: «Eres tú quien puede liberarnos». Las voces se hicieron más claras, evocando una mezcla de súplica y condena. Juan se dio cuenta de que, aunque anhelaban libertad, también estaba atrapado en la red de su propio horror. ¿Qué significaba ser un salvador cuando él mismo no podía salvarse? Con cada segundo que pasaba, la presión de las sombras lo envolvía más. Siguió aferrándose al colgante, sintiendo el pulso de su luz a través de sus dedos. «¿Qué debo hacer?», preguntó con voz titubeante, su corazón palpitando más rápido. «¿Cómo puedo ayudarles?». La oscuridad resonó, y las sombras empezaron a reagrupar, creando un corazón sombrío que latía a su alrededor. «Enfrentarlos», murmuró una voz antigua, cargada de rencor. «Tu fortaleza puede romper las cadenas. Tu miedo es su alimento. Rompe con tu duda, y ellos perderán su poder». Las palabras parecieron fluir hacia él, convirtiéndose en un mantra que lo invadía. Con la determinación surgiendo en su interior, Juan dio un paso al frente. «No tengo miedo», gritó, aunque un escalofrío le recorrió la espalda. La risa burlona resonó más fuerte, como un eco que se retorcía en el silencio, burlándose de su declaración. Las sombras se lanzaron hacia él, como si quisieran absorberlo todo. Podía sentir su frío abrumador, abrazar su piel, agrandando su pánico. Pero hubo algo dentro de él que se encendió. Pensó en su hija, en su sonrisa, en ese abrazo que tanto anhelaba. Un torrente de amor lo envolvió, dándole fuerzas. Alzó el colgante y gritó con cada fibra de su ser: «No más. Estoy aquí, y no me llevarán». La luz del colgante estalló en una explosión de brillo, un faro de esperanza que rasgó la oscuridad. Las sombras se detuvieron, titilantes, vibrando de furia y odio. Juan sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si un terremoto de emociones estuviera a punto de desatarse. Las figuras espectrales se acercaron, pero esta vez no había súplicas. Había rabia,
te hemos dado todo. Aulló el hombre de los ojos vacíos. Ahora eres uno de nosotros. No puedes escapar. Juan sintió su voz como un hilo de hilo afilado, desgarrando su confianza. No soy como ustedes, respondió, desafiando su agónico destino. Soy más fuerte que este miedo. Las sombras comenzaron a agitarse violentamente, como si la confesión de Juan hubiera liberado algo en ellas. De pronto, una sacudida se sintió en el aire, una presión que lo obligó a tambalearse. La luz del colgante empezó a romperse en destellos Wayne's Caos. Una grieta se manifestó ante él. Era un espacio angosto, oscuro y profundo, pero latía como un corazón. Una salida, pero también un peligro. Adelante, Juan, tendrás el valor. Resonó la voz, una tentación oscura que lo empujaba. El eco de su hija se hizo más fuerte, y Juan sintió la urgencia de actuar. ¿Podría él saltar hacia esa dimensión desconocida? ¿O quedarse y ser absorbido por el terror que siempre rodeaba su vida? Mientras las sombras bailaban y susurraban, Juan hizo su elección. Primero fue un paso, luego un salto hacia la grieta. Antes de caer, una última advertencia le llegó como un golpe helado. No todos los caminos llevan a la luz, Juan. Y así, en medio de la oscuridad, estaba en el aire, arrastrado hacia el abismo. ¿Sería este el fin de su lucha, o el principio de un nuevo horror? La respuesta se tambaleaba, tan oscura como el mundo que dejaba atrás. El descenso fue vertiginoso, y Juan sintió la gravedad devorarlo. La luz del colgante se desvaneció mientras caía, transformándose en un simple parpadeo en el vasto silencio que lo rodeaba. Sin embargo, fue un eco profundo lo que lo recibió al final de su salto. Su cuerpo golpeó una superficie dura, pero no era suelo, era algo más, algo que vibraba bajo su peso. Se incorporó lentamente, lanzando miradas temerosas a su alrededor. Se encontraba en una caverna oscura. Las paredes de piedra negra estaban frías al tacto, y cubiertas de un sudor pegajoso que había comenzado a gotear. Un aire denso y mustio inundaba sus pulmones, llenándolo de una desesperación palpable. No había luces, y la única fuente de claridad acababa de extinguirse. ¿Dónde estaba? ¿Era eso lo que se conocía como el más allá? Un corrugado murmullo comenzó a resonar en la oscuridad, una mezcla de lamentos y susurros que lo envolvía con fuerza. Las sombras de repente danzaron ante sus ojos formando figuraos familiares, pero distorsionadas y grotescas. Eran rostros que lo miraban fijamente, ojos vacíos que apuntaban hacia su alma. Entre ellos estaba la figura de su hija, pero su rostro había tomado una expresión de grave sufrimiento. «Papá, ven a buscarme», dijo ella. Su voz, un eco lejano y quebrado. Juan sintió como si un puñal le atravesara el pecho. Corría hacia su hija, pero al acercarse, la figura desapareció en un vapor grisáceo que se desvaneció detrás de una muralla de sombras. «No», gritó, y su voz resonó como un canto agridulce en el espacio oscuro. Pero, en respuesta, aquellas entidades comenzaron a reírse, una risa estridente que retumbaba en todas direcciones, cortando sus esperanzas en pedazos. «Has cruzado la frontera, Juan», murmuró una voz desde las profundidades, suave, pero llena de un horror indescriptible. «Aquí, el miedo se convierte en poder. Y tú eres nuestro ahora». El corazón de Juan latía como un tambor frenético. Sabía que debía actuar. No podía permitir que esas sombras devoraran su mente, su esencia. Recordó el colgante, el símbolo de luz y esperanza que lo había guiado. Pero ahora, al revisar su pecho, se dio cuenta de que había desaparecido. El terror lo envolvió. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, su voz temblando. La risa cesó abruptamente, y el silencio se volvió opresivo. «Queremos que elijas», dijo la voz. «Un alma puede encontrar la luz, pero debe ser preparada con sangre. O puedes unirte a nosotros y perderte para siempre en esta oscuridad». Juan sintió como si la tierra temblara, una presión creciente que parecía querer aplastarlo. Las sombras empezaron a organizarse en una forma definida, un ser colosal que parecía conectar cada terror que había recorrido. «Un sacrificio», murmuró el ente, «y tu hija será liberada. Pero el precio es uno que jamás podrás olvidar». Mientras las sombras giraban en torbellinos,
Sus miedos profundos surgían. Sus recuerdos materos se destacaban. Juan se encontraba en una encrucijada. La desesperación hacía añicos su voluntad, pero una chispa de resistencia brotó en él. No me llevaréis. No, sin luchar. Sin embargo, las sombras no respondieron. Simplemente lo rodearon, intentando aplastarlo con su frío aliento. Con cada segundo que pasaba, su luz interna parecía desvanecerse. Lo primero que había querido salvar estaba ahora en juego, y él solo tenía una oportunidad. ¿Estaría dispuesto a sacrificar todo por el amor de su hija, o encontraría un modo de escapar de este destino maligno? El terror de la elección crecía, y el eco de la risa volvió a resonar. De pronto, un grito desgarrador lo despertó de su trance. Era la voz de su hija, más fuerte que antes, llenando la caverna con un grito de advertencia. «Juan, cuidado», resonó, y de la penumbra surgió una sombra que parecía aún más oscura que las demás. Era un bosquejo de algo antiguo, algo que quizás ni él mismo podría imaginar. ¿Era un enemigo? ¿O podría ser su única puerta hacia la salvación? La desesperación llenaba su pecho, mientras aquellas criaturas esperaban su decisión. La oscuridad se palpitaba a su alrededor. Juan sintió que las sombras aumentaban su amenaza. Pero la voz de Carla resonaba en su mente, paralizándolo y despojándolo del miedo. «No, no tengo miedo», gritó con toda la fuerza de su ser, erguido como un ícono contra el horror. En ese instante, algo cambió. La figura sombría se detuvo, como si la propia oscuridad dudara de su poder. «Te resistes a aceptar el sacrificio que tanto ansías», se burló la voz, cargada de un eco profundo que reverberaba en la caverna. «Pero sabes que no hay salida. Juan, la oscuridad tiene hambre». Ignorando la risa maligna que lo rodeaba, él cerró los ojos, recorriendo en su mente los recuerdos de Carla, su risa, su mirada llena de vida, cada pequeño momento en que los dos habían disfrutado juntos. «No dejaré que esto termine así», murmuró. La luz y el amor que había compartido con su hija fluían a través de él. «Carla», gritó, y su voz resonó como un trueno en la penumbra. «Soy tu padre, y estoy aquí. Te prometo que no te dejaré», proclamó. Al hacerlo, recordó el colgante, la conexión que había sentido al tocarlo. La sombra titubeó, y en ese momento, Juan comenzó a notar que la luz de su corazón iluminaba el oscuro espacio que lo rodeaba. «Si esto es un sacrificio, entonces, denme el poder de elegir». El ser espectral parecía retroceder, confundido por la repentina oleada de fuerza. «El poder viene de tu decisión, Juan. Pero todo lo que se da, se llevará algo a cambio», insistió la voz. Y las sombras empezaron a agitarse violentamente, como queriendo asfixiarlo. «No me importa lo que cueste», bramó Juan, decidido, «porque lo que amo no puede ser apagado por un mero juego de horror». De repente, las sombras retrocedieron un paso, como si la fuerza de su amor desafiara su dominio. «Entonces, guarda tu luz, pero ten cuidado. La oscuridad también puede atraparte», amenazó la figura, al tiempo que se desvanecía en una neblina gris. «Cuidado, papá», gritó otra vez Carla desde lo profundo de la oscuridad, y su voz se sintió como un ancla. En ese instante, entendió que el sacrificio no significaba rendirse, sino dar fuerza en lugar de recibir dolor. Con su determinación firme, Juan avanzó, buscando la verdad en aquel oscuro laberinto. Las sombras se retorcieron a su alrededor, pero una luz azulada comenzó a atravesar la opaca negrura, como un faro. Él se adentró en ella, dejando que su corazón guiara cada paso. Era un camino difícil, un recorrido lleno de tentaciones, y cuanto más avanzaba, más voces se entrelazaban en un eco desgarrador. «¿Vas a dejar que te arrastren?», susurraban las sombras, burlándose de su resolución. Sin embargo, el amor por su hija era más fuerte que el temor a lo desconocido. Juan se encontró frente a un corredor inmenso, con un brillo tenue al final, un hilo de esperanza que prometía una salida. Y en ese momento, volvió a oírla. La voz de Carla, clara y vibrante como el día. «Papá, ven a buscarme. Voy a encontrarte, mi amor», gritó Juan, arrojando su miedo al suelo, destrozándolo en fragmentos. Las sombras gruñeron con furia, y entonces, como si abrieran un oscuro abismo,
Su espíritu volvió a palpitar. Y así, Juan hizo lo que sabía que debían se lanzó hacia el brillo, atravesando la línea entre luz y oscuridad. El resplandor lo envolvió todo, y en un golpe lleno de fuerza, se sintió ligero, como si las cadenas de sus temores se rompieran. Caía, no hacia la oscuridad, sino hacia una luz cálida que lo esperaba, la luz de su amor y de la promesa compartida. Al abrir los ojos, su pecho se llenó de esperanza. «Papá», exclamó Carla, corriendo hacia él con una sonrisa brillante. Estaba en su hogar, en todo estaba bien. No había sombras, ni terror. Solo la cálida presencia de su hija entre sus brazos. Se abrazaron con una fuerza renovada, sanando las cicatrices que la oscuridad había dejado. «Lo hicimos, cariño. Estamos a salvo», dijo Juan, sintiendo la dicha rebosar en su corazón. Habían vencido las sombras. El sacrificio que habían hecho no había destruido, sino reafirmado su amor. La experiencia había dejado una huella, un recordatorio de lo que habían enfrentado. Pero juntos, podían enfrentarlo todo. Las sombras podían atormentar y aterrorizar, pero nunca podrían destruir el vínculo entre un padre y su hija. Desde ese día, Juan conoció su fuerza. La oscuridad siempre acecharía, pero de ahora en adelante, siempre habría luz. La luz del amor que brilla incluso en los momentos más oscuros. Juan supo que siempre estarán juntos, luchando contra lo que la vida les pudiera traer. Mientras salían de la caverna, se sintió renovado y listo para lo que vendría a continuación. Tomando la mano de Carla, con firmeza. «Siempre estaré aquí para protegerte», le prometió. Y esta vez, sabía que era una promesa que podía cumplir. El sol brillaba intensamente, y con el viento acariciando sus rostros, Juan y Carla se adentraron en un nuevo día, abandonando los ecos del pasado en la penumbra, por fin, libres. Ahora es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal, para no perderte las próximas historias exclusivas que llegarán. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y apoyarnos. Y NUN, de la sección de comentarios, con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana, higos, que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Tu participación es crucial.